Hola chicos, bueno, en este video voy a empezar con 2015. 2015. 2015, ¿qué podré contar de este año? Muchas cosas. Quien sea realmente que estés leyendo esto, te voy a decir que esto empiezo a cambiar un poquito más a como lo había venido contando. O sea, es más fuerte o no sé. Enero, mi papá se le habían curado los granos, pero había empezado a tomar y se peleaba con mamá muy seguido. Yo me sentía solo y pues jugaba con mi hermano pequeño, pero él siempre lloraba y pues como que siempre me echaban la culpa. Yo no me sentía como que, más bien yo me sentía como especial. Sentía que yo no era igual que otros niños, porque pues ya que a mí realmente me gustaba más jugar con juguetes de niñas o jugar cosas así como de niños, o sea, como comidita o cosas así, que prácticamente eso no era normal, digamos que para un niño en ese entonces. Pero cuando jugaba, o no. Pero me acuerdo que desde muy pequeño creo que yo sabía que hacer eso, o más bien me lo explicaron, o tal vez eran algunas pláticas que escuchaba entre mi papá, tal vez mi tío, tal vez la tele. Vi que eso se llamaba ser gay, como que sentir como, o sea, como que querías jugar como cosas de niño, ¿sí? Y entonces lo dejé de jugar. Últimamente me sentía raro porque tal vez sí era eso y no lo sabía porque era muy pequeño, pero mis comportamientos realmente sí eran muy raros. Bueno, al menos eso decían. A veces lloraba por las noches porque y le decía a Dios por qué no a mí me decía así o por qué yo era diferente. Le decía que me quería morir y que yo no tenía culpa de ser así, que me porque él me había traído así y siempre me sentía muy triste, muy solo y me salía a mirar afuera, siempre me quedaba afuera mirando ya sean las estrellas y la luna, pensando por qué era así. Y a mí me gustaba mucho escuchar jazz, no escucharlo, más bien como crear sonidos o crear melodías. Era algo un pasatiempo que me gustaba demasiado y que desde pequeño, o sea, como que lo tenía. Creaba melodías así como de canciones o como que las copiaba y como que las tenía en mi mente por mucho tiempo. Eh, en febrero de 2015 mi hermano cumplió 9 años. Siento que era una etapa difícil para ella, pues mi papá le decía que si jugaba con los hombres como que se iba a volver lesbiana, ya que mi papá era como que muy machista. Entonces como que la obligaron a dejar de jugar con nosotros y pues yo me sentía triste por ello. Y ella se alejó como que mucho de mí y de mis hermanos. A mi hermano menor, ya que era el más pequeño de todos, pues le llamaban Peque porque él era el más pequeño. Entonces como que se le quedó el apodo. Me acuerdo de este día que realmente me traumó mucho, porque, bueno, el tiempo pasaba y un día yo estaba jugando con mis peluches, ya que yo jugaba mucho con eso y siempre desde que era muy pequeño. Me acuerdo que llegó mi papá y me regañó y me quitó los peluches y me gritó que los peluches eran para personas, pues, cosas malas, si a poco yo era uno. Me acuerdo que en ese momento lo empecé a odiar, odiar, demasiado y me escondía para jugar porque pues me daba miedo, como me daba mucho tiempo, por eso cada vez que yo como que llegaba yo escondía todo lo que hacía y desde ese momento lo odiaba tanto y me provocó tanta como inseguridades en mí y siento que, no sé, un día una señora que estaba aquí, que tenía una farmacia, que trabajaba como en una escuelita que era para niños pequeños, le dijo a mi hermana mamá que si llevaba a mi hermano pequeño a la escuelita antes de ir al kinder. Cuando él empezó a ir, ella misma le dijo que si yo quería ir, ya que pues yo no aprendí nada y ya era tiempo de que yo fuera al kinder, solamente que mi mamá no me había metido, pero yo no quise ir. Después de un tiempo mi mamá dejó de trabajar en la tortillería y ahora trabajaba en la casa de una señora, la misma señora que tenía 2 nietos, pero como se había vuelto ciega porque como tenía diabetes, pues por eso, bueno, llegó el día que iba a entrar al kinder. Ese día me acuerdo que se nos había hecho muy tarde y fui el último en llegar. Tenía realmente mucha pena y mucho miedo y como llegué al último me tocó hacia enfrente, casi pegado a la puerta con una compañera. Septiembre 25, cumplí 5 años y yo no era como todos mis compañeros en el kinder, porque, bueno, no se me acercaba a ninguno, o cuando yo llegué como que era muy diferente porque no me gustaba tanto socializar, o sea, me gustaba más explorarlo. Me acuerdo que me iba a dar como a andar por atrás o ir a verlo, pero ya que como yo era uno nuevo, mis compañeros ya se conocían del año anterior,
tiempo después, me acuerdo que, bueno, estaba pensando que ya no voy a poner cosas tan así como, porque estoy contando realmente mi diario, ya no un Trauma Life, o sea, ya no me voy a contar como lo importante, y directamente, ya sin leer, como si yo estuviera como contando uno así, sí. En octubre de 2015, mi hermano cumplió 3 años, mi hermano menor, y pues yo en ese tiempo seguía teniendo pues muchas pesadillas. Me acuerdo de una vez, de un momento que me traumó. Uno de mis sueños que pues me acuerdo mucho es que un día yo soñé que, bueno, que yo estaba como en un lugar, como era un tipo de altar, y como que habían muchas como figuras religiosas, como, o sea, no sé cómo se llaman, no me acuerdo, es, estatuas, si podría decir, y me acuerdo que yo estaba viéndola y que una se empezó a mover, y como que se despertó y como que se le empezaron a poner los ojos como de sangre, y como que se le empezó a caer todo así de sangre, todo negro, 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 y se hizo como un charco. Recuerdo que se me desperté llorando. Mi papá casi no le gustaba que fuéramos a investigar, ya que como no teníamos internet y mis hermanos estaban a investigar información, iban con un ciber. Y entonces mi papá dijo que como que no le gustó porque costaba mucho dinero. Entonces compró una tableta para que pues al investigáramos, pero realmente no teníamos internet, entonces pues valió. Bueno, me acuerdo del día que la compraron. Ese día yo me desperté, fue el primero, me acuerdo. Desperté al peque y a mi hermano mayor y la fuimos a ver. Como nadie sabía, luego, después de un tiempo, nos contaron que era para mi hermana Disque, porque como era la mayor, también la compartía con mi hermano. Pero me acuerdo que ella era muy como enojona, tal vez se pudiera decir, nunca nos dejaba agarrar. Después mi mamá y mi papá se fueron a dormir en la sala, o se fueron a dormir en la sala, y yo, mi hermana y yo nomás nos quedamos a dormir en un cuarto, y mi hermano pequeño se durmió en la cama con mis papás. Diciembre, y mi hermano cumple 8 años. Y pues ya no es nada más que recuerde en ese momento. Tal vez sí, tal vez me salte muchas cosas, tal vez estoy poniendo muchas cosas de relleno. Pero bueno, bye.